Sí. Hola, buenas noches, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy viernes 21 de octubre del 2016 voy a continuar con este libro que es La Última Batalla, que es el último de la saga Las Crónicas de Narnia, escritas por C.S. Lewis. Si queréis ver más o menos de qué trata este libro, podéis hacerlo en mi canal de YouTube. Es el video anterior a este, en donde hago un pequeño resumen de este libro, que está con el título Las Crónicas de Narnia, La Última Batalla, vídeo 1. Este es Las Crónicas de Narnia, La Última Batalla, vídeo 2, primera parte, porque voy a hacer dos partes. Esta es la primera y la segunda la voy a hablar mañana, porque he decidido hablar acerca de 6 puntos sobre este libro y los he dividido en la mitad, ¿no? Y voy a hablar acerca de 3 puntos en este vídeo que van a ser sobre el Apocalipsis, sobre la diferencia entre Tash y Aslan y sobre lo que nos dice ya casi al final el profesor Kirke o Lord Diggory sobre la teoría de las ideas de Platón. Pero antes de empezar a hablar sobre eso, quiero mencionar un par de cosas. Y la primera es más que todo una aclaración acerca de lo que muchos erróneamente, y yo también me incluyo ahí, hemos pensado con respecto a Narnia y a C.S. Lewis y al sentido que tiene esto. Y creo que es importante mencionarlo porque en estos últimos días me he dado cuenta, leyendo algo que ya también lo voy a leer aquí, para poder entender realmente cuál es el sentido de estos libros, ¿no? Obviamente yo he hecho todos los vídeos que he hecho sobre Narnia pensando en ese asunto que pensaba, pero de forma incorrecta, porque no es así. Y es algo que muchos también podrían haber pensado, y es que a menudo se piensa que las crónicas de Narnia son como una especie de representación, ¿no? O algo, una historia que simboliza la historia real en este mundo, y eso es algo erróneo. Con Aslan pasa lo mismo. Se dice que Aslan es un símbolo de Jesús o es una representación de Jesús, y creo que tenemos que mencionar aquí lo mismo y creo que también las mismas cosas pensaban unos niños que enviaban cartas a C.S. Lewis, y esto lo podéis encontrar mejor en las cartas de C.S. Lewis a los niños. Y acá hay unos chicos de clase de quinto que le han escrito acerca de eso, ¿no? Y esa es la respuesta de C.S. Lewis, y dice: bueno, si creéis que todo lo que ocurre en las crónicas de Narnia simboliza algo de este mundo, os equivocáis. Eso es lo que sucede en The Pilgrim Progress, creo que es el regreso del peregrino, aunque no estoy seguro. Pero yo no escribo así. Yo no me dije a mí mismo: quiero que en Narnia el león represente a Jesús tal y como él es en nuestro mundo. Lo que me dije fue: supongamos que existiera un país como Narnia, y que el Hijo de Dios, al igual que se hizo hombre en este mundo, allí se convirtiera en león. Imaginemos entonces qué pasaría. C.S. Lewis no estaba buscando la manera de poder pintar a Jesús en un león, pero que ese león sea tan parecido a Jesús. No, él más bien lo que se preguntaba era: si Dios ha creado un mundo diferente, si hubiera creado otro mundo como Narnia, y tuviera que salvarlo, tuviera que redimirlo, se revelaría en ese mundo como un león. Lo hizo en este mundo, lo ha hecho como un hombre, pero quizá en ese mundo tomaría la forma de un león. Ese es el verdadero sentido. Es algo que quizá al principio haga parecer o se pueda pensar que es lo mismo, pero no lo es. Así que yo os pediría que simplemente reflexionar un poco acerca de eso, ¿no? Tomamos un poco de tiempo para pensar profundamente en esas palabras, y que es algo muy distinto. Bueno, y la segunda cosa era algo que tiene que ver con las Islas Solitarias. En el vídeo que yo hice, La Travesía del Viajero del Alba, vídeo 1, yo había dicho algo que se decía ahí, ¿no?, en el resumen de ese libro. Algo que se decía con respecto a las Islas Solitarias era que cuando el príncipe el rey Caspian estaba en las Islas Solitarias con Edmund, Yusan y los demás, le dice a Edmund que él nunca había entendido cómo es que esas Islas Solitarias habían llegado a pertenecer a Narnia. Le preguntó si alguna vez el sumo monarca Peter las había conquistado, y Edmund respondió que no, que esas islas pertenecían a Narnia mucho antes de que ellos llegaran, en los tiempos de la Bruja Blanca. Y C.S. Lewis nos decía que en ese libro que él no sabía todavía cómo esto había pasado, pero que si se enteraba lo iba a decir, y lo dice en este libro. Yo también había dicho, yo no lo sé tampoco porque no había leído este libro, pero si lo llego a saber, lo voy a decir, y creo que ha llegado la hora de decirlo, y tenía que haberlo dicho en el video anterior, pero no lo hice, así es que ahora voy a decir.
Y lo que nos dice acá pues es una conversación que hay entre Jill Paul, creo, y el unicornio Perla, que cuando Perla le cuenta muchas cosas a Jill Paul, y una de esas cosas es sobre, tenemos que retroceder hasta el primer libro en orden cronológico, que es El sobrino del mago, donde el primer rey y la primera reina, pues el rey Frank, que es el cochero de este mundo. Pues no voy a explicar todo eso, pero pues ella es el primer rey, creo que es el 9º descendiente, si no me equivoco, de este rey, el rey Frank, que se llama rey Vendaval, el que parte hacia las Islas Solitarias, viaja hacia las Islas Solitarias y se encuentra con que ahí había un dragón que estaba gobernando, por así decirlo, ¿no? Y entonces él, pues en una batalla derrota al dragón, y los habitantes de las Islas Solitarias, Felimat, Dorn y Abra, pues en agradecimiento, pues le entregan estos territorios, ¿no? Para que formen parte de Narnia, ¿no? Y es así como quedan anexionados a la corona real de Narnia. Esa es la historia. Bueno, y ahora vamos a empezar con el Apocalipsis, ¿no? Y acá pues tengo que decir que yo no voy a decir todo lo que voy a decir ahora, no es para asustar ni nada, mucho menos, sino que además no voy a decir nada malo tampoco, sino que simplemente algunos puntos que yo he visto y he querido pues compartir con vosotros aquí. Y vamos a empezar pues con algo que se dice en el Nuevo Testamento, en la carta de San Pablo a los Romanos, en el primer capítulo, versículo 25, porque es algo que vamos a ver aquí, que está muy patente aquí. Dice: cambiaron la verdad de Dios en mentira, o sustituyeron la verdad por la mentira, y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Y es algo que vamos a encontrar aquí, porque lo que está sucediendo es que han cambiado la verdad por la mentira, o están combinando la verdad con la mentira. Y bueno, como dije, se trata de un mono, ¿no? Es un mono que se llama triquiñuela, que es un mono de lo más repugnante, que tiene como una especie de sirviente, que es un burrito que, como no piensa muy bien, el mono se aprovecha de esto y lo trata como cualquier cosa, que es el burrito Puzzle, o algo así creo que se pronuncia su nombre. Y pues finalmente pues lo que hacen es agarrar a este burrito, pues después que había encontrado una piel de león, y disfrazarlo de un león para que se haga pasar por Aslan, y para que todos los demás hagan lo que él quería, y pues llenarse la barriga de naranjas y mandarinas y un montón de cosas. En un momento, cuando el rey Tirian pues está escuchando todo lo que dice el mono, después cuando lo han llevado donde él y están todos reunidos ahí, el mono dice muchas cosas, y dice de sí mismo que él no es un mono, que él es un hombre, pero que es muy anciano, y es que por eso que tiene ese aspecto, pero que es superior a todos los demás, y que como es muy anciano es muy sabio, y es precisamente por ser muy sabio la razón por la que Aslan solo va a hablar con él y con nadie más, y que no se lo merecen tampoco los demás, y que solo pues va a salir en las noches por unos cuantos minutos para que lo vean. Obviamente lo que está sacando es, en este fuego encendido, a este burro disfrazado, para que todos piensen que es Aslan, y él dice que es como el portavoz de Aslan, ¿no? Y es también algo que, voy a leer esto después, algo que dice muchas cosas malas, ¿no? Trata como sus sirvientes a todos los demás, ordenándoles, insultándoles, se da el lujo incluso de escupir a una oveja que le hace una pregunta muy difícil que no puede responder, y su respuesta es una soberana tontería. Pero esa es la forma de actuar de este mundo, ¿no? Que se cree muy sabio, pero que en realidad no lo es. Y eso también nos puede llevar al mismo capítulo de los Romanos, el primero, pero el versículo 22, un poco antes, dice: jactándose de ser sabios, se volvieron necios. Es algo más o menos que nos puede dar una idea. Un momento que el mono está diciendo que todos los demás tienen que trabajar para el Tisroc, tienen que ir a Calormen y pues ahí van a trabajar, y que ya se acabó todo lo demás, que Aslan está muy molesto, ¿no? Y ellos esperan, los narnianos, a menos que le digas si es que han hecho algo malo, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa mala que han hecho para merecer, ¿no?, todo eso que le está pasando? Pero la pregunta aquí es: ¿qué tienen que ver los narnianos con los calormenos, ¿no? El mono dice que todos van a tener que trabajar, y los demás dicen que ellos quieren ser libres, y el mono le dice: pues libertad esa no es auténtica libertad, no, hacer lo que vosotros queráis, es hacer lo que yo os digo. La verdadera libertad es hacer lo que yo os digo. Y después los demás dicen: pues bueno, no, pero bueno, ¿quién ha hablado de esclavizar?, dice el mono.
se les va a pagar. Pero bueno, después dice, pues todo este pago va a ser pues para construir carreteras y perreras y jaulas y cárceles y un montón de cosas, ¿no? Y pues y para traer, ¿cómo van a decir que las cosas están bien en Narnia cuando no hay naranjas, ni plátanos, ni nueces? O sea, es algo terrible, porque el mono lo único que piensa es en llenarse el estómago, simplemente. Y cuando pues de ahí un momento aparece esta ovejita, que es muy joven y que nadie piensa que puede hablar, y le hace una pregunta muy difícil al mono, y le dice pues lo siguiente, que cómo puede decir, o sea, ¿qué tenemos que ver nosotros con los calormenos? Nosotros pertenecemos a Aslan, ellos pertenecen a Tash, y se dice pues que a Tash en ese altar pues matan a los mismos calormenos, y ofrecen esos sacrificios a Tash, y Tash se alimenta de la sangre de esos sacrificios humanos. ¿Y cómo puede decir que entonces, qué tenemos que ver nosotros con ellos, no? Y pues los demás animales narnianos se dan cuenta que esa es una pregunta muy importante, y el mono pues se amarga mucho, escupe a la oveja y le dice criatura, y le dice 3 cosas después. Le dice: estúpido animal balador, ve con tu madre a beber leche. ¿Y qué entiendes tú de tales cosas? Bueno, la primera, estúpido animal balador, el decirle a alguien estúpido animal no le hace un estúpido animal. Lo segundo es más una orden: ve con tu madre a beber leche. Y lo tercero, pues el signo de interrogación está por demás. Lo que está tratando de decir es: tú no entiendes sobre tales asuntos. Pero el decirle a una oveja que no entiende sobre tales asuntos no agrega ni quita ni nos dice nada acerca de si esa oveja entiende o no realmente sobre esos asuntos. Y a mí me parece que sí entiende. El límite, esto llega a su límite cuando en esta respuesta absurda que hace pues el mono, ¿no? Y es que le dice acerca de esto de Tash, que dice que Tash no es más, es decir, que los calormenos utilizan palabras diferentes, pero para referirse a lo mismo. Los calormenos llaman Tash, pero los narnianos dicen Aslan, pero es el mismo. Tash no es más que otro nombre para Aslan. Y eso es algo absurdo, porque Tash se alimenta de la sangre de sus mismos calormenos, mientras que Aslan no. Al contrario, Aslan mismo dio su propia vida y entregó su propia sangre para salvar Narnia. El rey Tirian quiere decir esto, y seguramente si lo hubiera llegado a decir, pues hubiera podido pues derrocar al mono, lo hubieran matado al mono, pero pues no lo hacen, porque quiere decirlo, pero lo golpean y lo amarran después en un árbol, ¿no? Y todo esto, ¿no? Por órdenes del mono. Entonces ya sabes más o menos cómo actúa el mono. Y es que ahí están confabulados el mono con los calormenos. En especial hay no con todos los calormenos, ¿no? En especial hay uno que es Rishda Tarkan, y hay un gato que es narniano, que es un gato parlante, que se llama Pelirrojo, y él también está confabulado. Y entonces vamos a ver aquí pues obviamente la diferencia que hay entre Tash y Aslan. Es que pues es esto, no es que Aslan es el ser en sí mismo, es un ser infinito, y eso es lo que le diferencia del ser trascendente que podría ser Tash. En ese sentido hay algo más que voy a decir al final, lo voy a decir ahora mismo, ¿no? Mejor, que es acerca de algo que decía, ¿no? Un calormeno que se llama M, ¿no? Y es algo que yo al leerlo me he dado cuenta más o menos de que es lo mismo que le pasaba a C.S. Lewis, ¿no? Es porque hay un calormeno que tiene el deseo de ver a Tash, pero lo voy a leer de acá mismo. Dice: me enteré, dice este calormeno ya después, ¿no? En otro lugar, en esta nueva Narnia, ¿no? Cuando me enteré que íbamos a marchar sobre Narnia, me alegré, pues había oído muchas cosas sobre vuestra tierra, y deseaba enormemente enfrentarme a vosotros en combate. Está contando, le está narrando, y ellos son muy buenos para narrar a los demás, a Peter, Edmund, Lucy, a todos los demás que están ahí. Pero cuando averigüé que íbamos a entrar disfrazados de comerciantes, que es un disfraz vergonzoso para un guerrero y un hijo de un Tarkán, y que debíamos actuar mediante mentiras y artimañas, toda la alegría me abandonó, sobre todo cuando descubrí que teníamos que servir a un mono, y cuando se empezó a decir que Tash y Aslan eran uno solo. Entonces el mundo se oscureció ante mis ojos, pues siempre, desde que era muchacho, he servido a Tash, y mi gran deseo era saber más cosas de él, y si era posible, contemplar su rostro.
es algo más o menos me ha recordado muchísimo de C.S. Lewis cuando leí esto. Y es que C.S. Lewis también, ¿no? Acá se menciona la palabra deseo, y es más o menos algo que yo ya he hablado. C.S. Lewis también, así como este Tarkhan, o el hijo de Tarkhan, estaba buscando a Aslan. Ambos estaban buscando a Aslan, pero ambos no le conocían a Aslan. El hijo de Tarkhan, Emmet, nunca había escuchado hablar de Aslan. Bueno, había escuchado hablar de Aslan, pero no le había visto, no le conocía en cierto sentido, pero en cierto sentido sí le conocía, igual que C.S. Lewis. Ese deseo que uno tiene, que se desea más que la satisfacción misma, eso que estaba buscando C.S. Lewis, la justicia en sí misma, la belleza misma, la verdad misma, el bien mismo, eso es lo que Dios es. En cierto sentido le estaba buscando. No le conocía, si bien es cierto, o no le comprendía, mejor dicho, ¿no? Pero tenía algo dentro de sí, este deseo, que él no lo había escogido, pero que le hacía buscar estas cosas, porque ese deseo era el deseo mismo de Dios. Como lo dice él mismo, si yo encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. O como decía San Agustín en el primer libro de las Confesiones, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y no era otra cosa más que eso es lo que estaba buscando. En cierto sentido parece que C.S. Lewis estaba huyendo de Dios, pero era porque no le conocía. Él mismo dice, Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo pude imaginar de Él. Todo aquello que C.S. Lewis había pensado que era Dios, estaba muy lejos de ser lo que Dios es en realidad. Así que de eso estaba alejándose. Pero del verdadero Dios, al verdadero Dios le estaba buscando esto que Dios es. Al igual que este calormeno, Emmet. Después él se encuentra con Aslan, y Aslan pues le dice, hijo, respondió pues el león, ¿no? Él, todo el servicio que has prestado a Tash lo cuento como servicio prestado a mí. Entonces, debido a mi gran deseo de adquirir sabiduría y comprensión, superé mi miedo e interrogué al glorioso ser. Señor, dije, ¿es cierto pues, como dijo el mono, que vos y Tash sois uno solo? El león gruñó de modo que la tierra se estremeció, aunque su cólera no estaba dirigida a mí, y respondió, es falso. No porque seamos uno, sino porque somos supuestos, tomo para mí los servicios que le has prestado. Pues él y yo somos tan diferentes que ningún servicio que sea infame puede ofrecérseme a mí, y ninguno que no lo sea puede prestársele a él. Por lo tanto, si alguien jura por Tash y mantiene su juramento cueste lo que cueste, es en mi nombre por el que ha jurado en realidad, aunque no lo sepa, y soy yo quien lo recompensa. Y si alguien lleva a cabo una crueldad en mi nombre, entonces, aunque pronuncie el nombre de Aslan, es a Tash a quien sirve, y es Tash quien acepta su acción. ¿Lo comprendes, hijo? Señor, vos sabéis lo mucho que comprendo, dije, aunque también añadí porque la verdad me obligaba a ello. No obstante, he estado buscando a Tash todos los días de mi vida. Amado mío, respondió el glorioso ser, si tu deseo no hubiera sido buscarme a mí, no habrías buscado durante tanto tiempo y con tanta honestidad, pues todos hallan lo que realmente buscan. Y es algo que yo pienso que se aplica perfectamente al caso de C.S. Lewis. Aquello de lo que estaba alejando, por un lado, y aquello que lo que estaba buscando con todas sus fuerzas, que ya no podía callar más, ese deseo que él no lo escogió, sino que Dios puso en él mismo, el deseo de Dios mismo, de la justicia misma, de la belleza misma, de la verdad misma, del bien mismo. Es eso lo que buscaba, ese deseo que deseaba más que cualquier otra cosa. Y finalmente lo encontró, o fue encontrado con ese deseo, ¿no? Como le dice en el cabello del muchacho, la yegua, que le dice, pues puedes comerme si quieres, le dice a Aslan. La yegua Iwin, ¿no? Que es la yegua de la Tarquina Arabis, y yo me había equivocado, había dicho Avaris, pero es Arabis, que se casa después con Shasta, ¿no? Esta yegua, puedes comerme si quieres, prefiero ser devorado por ti que por cualquier otro. Es eso, esa sensación de querer ser devorado por ese deseo, ¿no? Eso es algo muy profundo, pero solo quiero mencionarlo. Y bueno, finalmente pues ya creo que como no nos va a alcanzar mucho tiempo,
voy a hablar acerca de eso que dije sobre el profesor Diggory, o profesor Kirke, o Lord Diggory, como queremos llamarle. Bueno, estaba en Narnia finalmente, ¿no? En ese establo, dentro de ese establo, no voy a contar todo porque ya no, ya hice un resumen, así que ya para los que lo han leído sabrán a qué establo me estoy refiriendo, ¿no? Es un establo en el que estaban metiendo a todos, en el que estaban ahí. Es cierto que estaban combinando la verdad con la mentira, esto me olvidé decirlo, voy a decirlo rápidamente. El gato, el mono y el Tarkán y todos los demás, todos pues los otros que estaban ahí, ¿no? Estaban diciendo, pues cuando ya se lo habían llevado al burrito, el mono salió. ¿Ahora qué iba a decir? Pues ya no estaba, ya no iba a sacar a su Aslan para que los demás miren, o a Tashlan como él le llamaba, diciendo que Tash y Aslan eran lo mismo cuando no es así. Iba a decir, pues ¿qué iba a decir ahora? Bueno, y dijo, ha sucedido algo horrible, hay un ser monstruoso que se ha disfrazado de Aslan, y Aslan está muy molesto y dice que ya no va a salir. ¿Qué genio? O sea, qué astucia, ¿no? Hacer eso. Y decir todavía que si veis a un burro que está, pues la han visto por el bosque, ¿no? Que se ha engañado a todos, se está disfrazando de Aslan. Bueno, ya se sabe qué es lo que van a tener que hacer los narnianos. Todos empezaron a gruñir, estaban muy molestos y dijeron, lo haremos. Que se mantenga alejado de nosotros. Porque si veían al burrito disfrazado de Aslan, ya no les iba a servir nada a Rey Tyrion decir, el mono se ha engañado y ha disfrazado a este burro de león para decir que es Aslan y para hacer todo lo que él quiere. Porque el mono ya había dicho esto, el mono iba a decir, pues os lo dije, mire, aquí está, este burro se ha disfrazado. ¿Y qué iban a hacer los narnianos? Iban a matar al pobre burro que no tenía nada, no tenía la culpa. ¿No? Entonces esa astucia, ¿no? Del gato pelirrojo. Pero el gato pelirrojo tuvo su merecido, ¿no? Igual el mono también, a quien aventaron en este establo. Era como este establo, era pues un establo, pero dentro de ese establo había algo que era más grande que el mundo. Y yo agregaría, pero como decía Lucy, ¿no? Lucy dijo, en nuestro mundo, o sea, en este mundo, también un establo tuvo una vez algo que era más grande que el mundo entero. Y yo agregaría que ese mundo, o esa cosa, ¿no? Que estaba dentro de ese establo, más el mundo, no era más grande que esa cosa sola. Es más, eso mismo que estaba dentro de ese establo era algo de otro mundo. Creo que ya sabéis a qué me refiero. Entonces, bueno, como dijo el profesor Kirke, bueno, dijo, el águila tiene razón, ¿no? Esto de la teoría de las ideas de Platón. Escucha, Peter, cuando Aslan dijo que no podríais regresar a Narnia, se refería a la Narnia en la que vosotros pensabais. Pero esa no es la Narnia auténtica. Aquella tenía un principio y un fin. No era más que una sombra o una copia de la Narnia real que siempre ha estado aquí y siempre estará. Igual que nuestro propio mundo, Gran Bretaña y todos los demás países, no es más que una sombra o copia de algo en el mundo real de Aslan. No es necesario que llores por Narnia, Lucy. Todo aquello de la antigua Narnia que importaba, todas las queridas criaturas han sido trasladadas a la Narnia real a través de la puerta. Había una puerta ahí. Y claro que resulta diferente, tan diferente como lo genuino lo es de una imagen o como la vida real lo es de un sueño. Su voz los estimuló a todos como el son de una trompeta, mientras pronunciaba aquellas palabras. Pero cuando añadió, todo esto lo dice Platón, todo está en Platón. Cielos, ¿qué les enseñan en las escuelas estos días? La mayoría se echaron a reír. Era exactamente lo que habían oído decir hace mucho tiempo en aquel otro mundo en el que su barba era gris en lugar de dorada. Bueno, porque estaba más joven, ¿no? Sabía por qué reían y él se unió también a las risas, pero rápidamente volvieron a mostrarse solemnes, pues como sabes existe una clase de felicidad y asombro que hace que uno se sienta serio. Es demasiado espléndida para malgastarla en bromas. Pero bueno, aquí ya tenemos que terminar, ¿no? Pero aquí lo que se está diciendo no es esto. Bueno, la teoría de ideas de Platón, ¿no? O sea, están comparando, pues esa Narnia real en la que están ahora no es la Narnia verdadera, no es la Narnia real. La Narnia, la que ellos conocían, era solo una copia, una sombra, algo que tenía un principio y un fin. Pero esta Narnia no tiene principio ni fin, es una Narnia real, ¿no? O por lo menos no va a tener fin.
obviamente. Y bueno, se comparaba aquí con Platón, ¿no? Bueno, Platón, un filósofo de los más importantes, ¿no? Los filósofos antiguos, que era discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, que fundó su academia, ¿no? Y todo lo demás, pues tenía pues la teoría de las ideas. Hombre, no voy a poner acá a hablar acerca de todo de Platón, pero lo que sí voy a decir, algo así ya brevísimo, es que Platón, pues creo que es en el libro La República, en este diálogo, que es el segundo más extenso, según tengo entendido yo, después de las leyes, en el que en el libro 7 Sócrates, Platón por boca de Sócrates nos cuenta un mito, que es el mito de la caverna. Y nos dicen pues que hay unos hombres, supongamos que están encadenados desde toda su vida en una cueva, y de manera que solo pueden ver lo que está en el fondo de esa cueva, pero detrás de ellos hay un fuego encendido y unas personas que pasan llevando toda clase de objetos. Todas esas cosas, esos hombres y esos objetos proyectan la sombra en el fondo de la cueva, de manera que los encadenados solo pueden ver esas sombras y no pueden ver nada más. Escuchan las voces, ven las sombras y todo, piensan que esa es la realidad. Pero supongamos que uno se escapa, sale afuera, contempla la existencia, el sol, el agua, los peces, los animales, el cielo, todo, y se da cuenta que el mundo en el que había vivido antes no era tan real, que ese es el mundo real, que el mundo anterior iba a ser una copia, una sombra de lo que es la realidad. Y pues luego va a intentar explicarle, no le creerían, y si intentara sacarle lo matarían probablemente. Eso es más o menos, ¿no? Más o menos lo que se estaba diciendo es esto. En este mundo no vamos a encontrar la justicia perfecta, no vamos a encontrar la belleza perfecta, no vamos a encontrar un círculo perfecto, no vamos a encontrar una hoja que es totalmente blanca o alguna cosa que sea absolutamente blanca. Lo que vamos a encontrar es pues cosas más o menos circulares, más o menos que nos hagan pensar en un círculo, unas cosas que son blancas pero que no son realmente blancas, que no son absolutamente blancas, sino que son casi blancas. Le negamos la total blancura por comparación con aquello que lo que es absolutamente blanco. No vamos a encontrar una justicia perfecta. Encontramos una justicia, sí, pero no es una verdadera justicia. Se hace algo de justicia, pero no totalmente. Pero estas cosas que encuentro en este mundo me llevan o me remiten a otra realidad, y a esto se llama ideas, y ese es el mundo de las ideas. Hombre, acá lo he explicado así, pues que eso no es tampoco, ¿no? Porque no es exactamente lo mismo, pero como no lo es tampoco cuando leemos, por ejemplo, el mundo de Sofía, este libro escrito por Jostein Gaarder, este autor noruego, todas las cosas que está contando el filósofo Sofía acerca de lo que pensaban estos filósofos, ¿no? Todos los filósofos de la historia, no es realmente lo que los filósofos pensaran. Es algo más distinto, y si uno va a los textos se encuentra que hay algunas cosas que no son tan exactas, pero para entenderlo está bien, ¿no? Entonces, y de pasar también aquí para decir, y ya que hemos hablado de la teoría de las ideas de Platón, y mencionado esto que ha dicho el profesor Kirke o Lord Digory acerca de esto, pues yo había dicho, creo que había sido en el vídeo La travesía del viajero, las crónicas de Narnia, la travesía del viajero del alba, vídeo 1.1, que el segundo proyecto, después de terminar Narnia, iba a ser sobre Jostein Gaarder. Íbamos a hablar sobre los libros de Jostein Gaarder, pero ahora tengo que deciros que no. Y lo que vamos a hablar es acerca de los diálogos de Platón. Y es así como va a ser, pues eso, el segundo proyecto después de haber terminado Narnia. Bueno, entonces espero que pues haya servido esto. Ya lo sabéis, pues la última batalla, el último libro de las crónicas de Narnia, espero que podáis leer, y espero que también podáis leer después de Narnia, si es que os ha encantado, si es que os ha gustado, si es que habéis llorado después de haber leído estos libros. Por favor, lean Cartas de C.S. Lewis a los niños. Y bueno, pues me despido y ya nos veremos mañana. Pues mañana voy a grabar el otro vídeo con 3 puntos más también interesantes sobre este libro. Adiós.